perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buen día, mis queridos hermanos y hermanas, espero que usted esté muy bien donde sea que me esté viendo o me esté escuchando en este momento. Mi pregunta para ti es, ¿quién eres? Sí, cuando le pregunto a las personas quiénes son, algunas personas responden con su nombre. Mi nombre es fulanito de tal, o mi nombre es Andrés, o mi nombre es Javier, o mi nombre es Jorge. Así que tengo que hacerles una pregunta más puntual. No estoy preguntando por tu nombre el día de hoy, estoy preguntando quién eres. Y cuando la persona se ve enfrentado a esta pregunta o confrontado con esta pregunta, responde de la siguiente manera. Bueno, yo trabajo como profesor o yo trabajo como ingeniero, soy ingeniero. Entonces tengo que preguntarle, no. Entiéndeme bien, yo no estoy preguntando por lo que haces, estoy preguntando quién eres. Así que ahí es cuando la persona dice, bueno, yo me considero una persona honesta, respetable. Bueno, esas son tus cualidades. Y sí, prácticamente somos definidos por eso. Mire, mis queridos hermanos y hermanas, ¿quiénes somos? Nosotros como personas tenemos a identificar a otros y a nosotros mismos por lo que somos físicamente. Si alguien es alto, si alguien es bajito, si alguien es esbelto, si alguien es más robusto. Pero no solo por eso, sino también por lo que hacemos. ¿Qué es lo que haces? Te identifica también como persona. Esa es la manera en que nos identificamos unos a otros. Así que, ¿será que lo que hacemos determina quiénes somos? ¿O lo que somos determina y está determinado por lo que hacemos? Quiero volverte a preguntar lo siguiente. ¿Será que lo que hacemos determina quiénes somos? ¿O lo que somos determina lo que hacemos? ¿Se ha puesto a pensar usted en esto? No sé si le ha pasado tal vez que usted desearía estar en los zapatos de otra persona. ¿Quién no ha deseado ser otra persona? ¿O desearía estar en los zapatos de alguien más? Por ejemplo, una persona millonaria, un tipo que salga en las mejores revistas, en las revistas de Forbes, por ejemplo, o la revista de un hombre sano, Men's Health, hombres sanos que no desearía estar allí y, bueno, untarse un poquito de fama. Pero permítame decirle lo siguiente. Una manera es como las personas te ven, otra es la manera como tú te ves y una manera diferente es como realmente eres. Mi pregunta para ti en esta hora es ¿quién eres? Esa es mi pregunta para ti en este día. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Desde el punto de vista humano somos tenidos en cuenta si somos personas atractivas, o si nos va bien en lo que hacemos, o si gozamos de un nivel social elevado. ¿Quién eres? Eres tenido en cuenta por este punto de vista. ¿Eres una persona atractiva? Entonces, trin, tienes buen punto. Si te va bien en lo que haces, trin, también tienes buen reconocimiento. Si gozamos de un nivel social económico muy elevado, pues también tienes un buen reconocimiento. Y quiero que entienda esto, no me malentienda, pero seamos honestos. No es que usted no valga, no. Pero si somos completamente honestos, usted entenderá que una persona que no tiene muchos recursos económicos puede ser sabio, pero pobre, y puede decir una frase muy sabia. Ahora, esta otra persona, una persona que tenga recursos económicos muy amplios, una persona rica, puede decir esta misma palabra de la persona pobre, pero ¿a quién se le prestará más atención? ¿A quién va a escuchar más? Bueno, pues al rico, sí, al rico y al influyente. Así que, bueno, tal vez usted me va a decir en este momento, pues bueno, Javier, yo la verdad no tengo mucho o no he hecho mucho en mi vida. Bueno, pues no se desanime. No se desaliente. Usted vale como persona, no por lo que tiene o por lo que hace. Y si no es tan chévere que alguien te defina por lo que haces, porque tal vez de pronto tu trabajo no es como tan wow ante la vista de las personas. No, así que no te desanimes por eso, porque tú no vales por lo que haces o por lo que tienes. Tú vales por lo que eres. ¿Quién eres para ti? Y quiero que esta pregunta esté en tu mente, esté en tu corazón en este día. ¿Quién eres? Un gran autor llamado Maurice Warner habla de la siguiente manera, habla sobre la falsa creencia. Nos dice, las personas creemos que una buena apariencia más la admiración de los otros es igual a tener una vida feliz. Sí, también dice que pensamos que un buen rendimiento
más el cumplimiento de nuestras tareas nos da como resultado una persona feliz. También tendemos a pensar que un buen nivel socioeconómico elevado, más el reconocimiento de otros, nos da como resultado una persona feliz. Eso es lo que tendemos a pensar, pero no siempre es así. En el plano natural, lamentablemente, no siempre es así. No siempre una persona que tenga mucho dinero es una persona feliz. No siempre es así. No siempre una persona que cumpla con sus tareas y con sus deberes no siempre es una persona feliz. No siempre una persona con una buena apariencia y con una buena reputación es una persona feliz. ¿Por qué? Porque lo que cuenta no es lo exterior, lo que cuenta es lo interior. ¿Quién eres? Mi pregunta ciertamente el día de hoy es ¿quién eres? Ahora, lo lamentable de todo esto es que si una persona no es feliz, entonces nos vamos inmediatamente al otro lado de la moneda. Como seres humanos también tendemos a aceptar el lado negativo de la ecuación. O sea, el éxito es igual a satisfacción. El éxito es asociado a satisfacción personal. Y pensamos que si alguien no tiene nada en esta vida, entonces tendemos a pensar que esa persona no tiene ningún tipo de esperanza de ser feliz. Eso es lo que pensamos como seres humanos. ¿Por qué? Porque somos tenidos en cuenta cuando tienes algo, cuando tienes un nivel económico muy elevado, o cuando eres una persona respetable, reconocida, o cuando eres una persona que eres admirada por tu belleza, por tu físico nada más. Pero no hay nada más lejos que esa realidad. Hay otra realidad. Sí, porque tal vez alguien emane como su personalidad muy fuerte, pero lo importante no es lo externo, sino lo interno. ¿Quién eres? Y esa es mi pregunta para ti. Ahora, quiero darte este ejemplo. Supongamos, y voy a ser un poco melodramático y algo exagerado. Supongamos, voy a imaginar este ejemplo y quiero que tú te lo imagines conmigo. Supongamos que hay un joven universitario, sí, con un cuerpo redondo, pero redondo como el de una papa, que tiene el pelo totalmente descuidado, no se cuida para nada su pelo. Más encima, tropieza al caminar y, bueno, agreguémosle esto, cuando habla tartamudea, sí, no se le entiende, no habla claro, no es elocuente. Y para añadir, no tiene una bonita cara, o sea, no tiene una buena apariencia. Físicamente no es muy agraciado. Mi pregunta para usted en esta hora es la siguiente. ¿Cree usted que este hombre tendría algún tipo de esperanza, algún tipo de felicidad en este momento? Bueno, creo que la respuesta es casi obvia. Usted me va a decir, no, pues ese tipo no, pues a ver, con las cualidades que me dices, es un tipo que es redondo como el de una papa, como es tan grande como el de una papa o tan redondo como el de una papa, no tiene su cabello muy bien cuidado, no habla bien, es tartamudo, seguramente por algún tipo de problema o también por algún tipo de trauma en su infancia. Se esfuerza mucho para sacar buenas notas, pero no las saca. Se tropieza al caminar, así que es torpe. ¿Usted creería que esta persona tiene algún tipo de esperanza para ser feliz en la manera en que vemos a las personas en este mundo? ¿La manera en que las personas son evaluadas en este mundo? ¿La manera en que las personas son valoradas en este mundo? La respuesta sería no. No. Pero a nivel natural esta persona no tendría ningún tipo de esperanza. Sí, a nivel social tal vez no tendría mucha esperanza de ser feliz. Pero en el reino de los cielos es totalmente distinto. En el reino de Dios una persona no es valorada por lo que tiene o por lo que hace. En el reino de Dios una persona es valorada por lo que es en Cristo Jesús. Sí, en el reino de Dios tener una vida feliz o una vida significativa no es el producto de lo que tenemos o no tenemos, de lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, ya que somos aceptados no por lo que hemos hecho, sino por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y quiero agregar algo más. Tú ya eres una persona que tiene un inmenso significado y propósito. Si estás en Jesucristo, si eres un hijo o una hija de Dios, no importa tanto si tienes o no tienes, si haces o no haces. Lo que importa es lo que eres en Jesucristo. Lo que eres en Jesucristo. Pues a Dios le importa más tu vida aquí adentro que tu vida exterior. Y quiero leerte este pasaje el día de hoy. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. Te lo voy a leer en la nueva Reina Valera, en la Reina Valera. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ahora ya no lo conocemos más. También quiero decirte esto. Ya no conoces a las personas. Si eres una persona, un hijo o una hija de Dios, no valores a los demás por lo que tienen o por lo que hacen. Valóralos por lo que son en Cristo Jesús. Bueno, tampoco quiero decir con esto que tienes que descuidar tu aspecto físico. O sea, como, bueno, ya no importa igual mi apariencia externa. No, ya no importa si no tenga dinero. No. Tampoco hay que ser tan extremo o tan extremista. No. Quiero aclarar esto. Lo que hagas con tu cuerpo realmente importa. Sí importa. Mire, y quiero decirte esto. Los griegos utilizaban 3 palabras distintas para referirse a la vida del ser humano. La primera palabra que utilizaban es bios, la segunda palabra que utilizaban es psique y la tercera palabra que utilizaban es zoe. Oye muy bien, los griegos utilizaban 3 palabras palabras distintas para referirse a la vida del ser humano. Así que vamos con el bios. Bios se refiere a la vida de un individuo, por lo que se asocia a su tiempo de existencia aquí en la tierra. Sí, bios es esta vida física. Así que cuando tú te ves, estás en tu bios. Y tu bios sí importa. El bios de una persona sí importa. La vida de una persona sí importa. Porque las decisiones de aquí en la tierra tienen repercusiones en la eternidad. Así que tu vida sí importa. Y lo que hagas aquí en la tierra sí importa. Pero no eres valorado en el reino de Dios por lo que tienes o por lo que haces, sino eres valorado por lo que eres en Cristo. Pero lo que hagas a partir de lo que eres en Cristo importa. Tu bios importa. También utilizaban otra palabra denominada como el psique. El psique hace referencia al alma, a tu alma, a tus emociones, a tu intelecto, a tu voluntad. Eso es el psique. Los griegos decían entonces el bios, tu parte física, natural. El psique, tu alma. Y el zoe, tu vida espiritual, más allá, que trasciende más allá de tu vida terrenal. A Dios le importa más ¿cuál? El zoe. Pero Dios no desprestigia el bios porque Él te lo dio. Él te dio la vida, el bios. Y Él te dio también el psique. De por sí que de la palabra psique viene la palabra psicología, del estudio del alma, del ser humano. En el Nuevo Testamento encontramos las 3 palabras. Encontramos el bios, el psique y el zoe. Cuando hablamos del bios se refiere a físicamente vivo. Sí, esta vida la hemos heredado de Adán, así que el vocablo bios describe la unión de un cuerpo físico con la parte no material, o sea, tu mente, tus emociones y tu voluntad. Quiero repetirlo una vez más para ti porque quiero que entiendas que tu bios sí importa para Dios, pero no es de gran importancia, no es lo más importante, no, sí importa. Por eso es tan importante que cuides tu salud, que cuides tu vida. Cuida tu bios, porque darás cuentas a Dios de lo que haces con tu bios. Bios describe la unión de tu cuerpo físico con tu parte no material, o sea, tu mente, tus emociones y tu voluntad. Estar vivos físicamente significa que el alma y el espíritu se encuentran en unión con tu cuerpo. Eso es bios, eso es que estás vivo. Tu cuerpo se encuentra en unión con tu espíritu y con tu alma. La muerte física significa la separación de tu alma y de tu espíritu con tu cuerpo. La palabra bios la encontramos en Lucas capítulo 8 versículo 14. Y Jesús se refiere acerca de los afanes de la vida. Los afanes y las riquezas de los placeres de la vida. Ahí el Señor utiliza el bios, o sea, los afanes y los placeres de esta vida, de este bios. Muchas veces logran apagar la palabra de Dios en tu vida. Y Dios no quiere que pase eso. Porque la palabra de Dios pertenece al zoe. No se te olvide esto. Zoe, a tu espíritu. Esta palabra griega se refiere a la vida física. Vamos con el ejemplo de psique. Mateo capítulo 16 versículo 25 dice así: porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá. Allí la vida se refiere al psique, o sea, a su alma. Palabra griega que se refiere a la vida psicológica del alma, es decir, la mente. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Porque usted está físicamente vivo porque Dios le dio el bios a Adán. Y por consecuencia usted y yo estamos físicamente vivos. Pero cuando una persona nace
de manera natural, entonces está muerto. El Zoe de esa persona está muerto, está sin Dios. Por eso Dios vino a esta tierra. El propósito de Dios al venir a esta tierra era darnos una vez más vida. Sí, vida. Una vez más darnos el Zoe de Dios. Espiritualmente vivos. Los griegos utilizaban entonces el bios como vida física, el psique como la parte del alma y el Zoe como la parte espiritual. El Zoe es la vida espiritual que trasciende más allá de la muerte. Significa que el espíritu está vivo en unión con Dios. Eso significa Zoe. Esa es la condición en la que fue creado Adán y Eva. Adán físicamente y espiritualmente vivo en unión perfecta con Dios. Así que mis queridos hermanos y hermanas, cuando tú naces de manera natural estás vivo, bios, de manera física, pero muerto en el Zoe, muerto de manera espiritual. ¿Qué hace Dios? Bueno, el plan eterno de Dios consistía en lo siguiente. Dios ama tanto a la humanidad que inmediatamente lo que hizo fue restaurar la unión que compartía Adán y Eva en el tiempo de la creación. Esta restauración es la unión con Dios. La encontramos en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos define como hijos e hijas de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice lo siguiente: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que la respuesta a la siguiente pregunta, ¿quién eres?, se responde en Jesucristo. Yo soy un hijo o una hija de Dios. ¿Quién eres?, se responde en Jesús. La palabra Zoe la encontramos en Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra griega aquí se refiere a la vida eterna, a la vida divina, a la vida que viene exclusivamente de parte de Dios, al Zoe de Dios. Así que cuando Jesucristo vino y dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, se refiere al Zoe, para que tengan vida eterna y la tengan en abundancia. ¿Quién eres? Quiero que recuerdes que la comprensión de quién eres en Dios y tu relación con Él es el fundamento más importante para tu estructura de creencia y tus patrones de comportamiento como cristianos. Quiero repetirlo una vez más, quiero que lo comprendas, pero no solo lo comprendas con tu mente, sino que lo interiorices en tu espíritu. Quiero que recuerdes que la comprensión de quién eres en Dios, en Cristo Jesús, y tu relación con Él es el fundamento más importante para tu estructura de creencia y tus patrones de comportamiento como una persona cristiana o cristiana que eres. Y déjame decirte lo siguiente. En el Antiguo Testamento, el nombre de una persona sí importaba. Cuando una persona decía, mi nombre es, por ejemplo, mi nombre es Javier, sí importaba en el Antiguo Testamento. Porque para los judíos, una persona y el nombre de una persona representaba lo que la persona era y lo que la persona tenía. Así que el nombre realmente sí era importante. Un ejemplo de ello es el ejemplo de Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14 nos dice lo siguiente. Bueno, te lo voy a resumir. La Biblia dice que Moisés vio una zarza que estaba ardiendo. Él se acerca a observar qué es lo que estaba pasando con esta zarza. Así que cuando él se acerca, inmediatamente oye la voz de Dios. Y Dios le habla. Y le habla de su misión, la visión que tiene Dios para Moisés de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Inmediatamente Moisés le dice, bueno, y si el pueblo me pregunta por tu nombre, ¿yo qué les voy a decir? Entonces Dios le responde, yo soy el que soy. Dile a este pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo capítulo 3, versículo 14. El nombre propio de Dios es yo soy el que soy, que en hebreo es YHWH. Según el Pentateuco, escrito en hebreo, el verdadero nombre de Dios es YHWH. El idioma hebreo se escribe de izquierda a derecha, o sea, sería HVHY. Ese es el nombre de Dios. El nombre de Dios, YHWH, lo leo de esta manera porque nosotros siempre lo leemos de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Pues la escritura hebrea antigua solo incluía las consonantes de cada palabra y descartaba las vocales. Por eso, a ciencia cierta, nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Solo nos da la traducción, yo soy el que soy. Este nombre representa todo lo que Dios es, en toda su gloria, poder y majestad.
significa, el nombre de Dios significa, óyeme bien, uno que vive, que tiene vida o existencia por su propio deseo de ser. En otras palabras, Él es el Dios que abarca tanto el presente como el pasado, como el futuro de una persona. Él es el que es. Y tiene los tiempos en la palma de su mano. Esta respuesta de Dios a Moisés nos deja y es muy significativa, por cuanto la expresión yo soy alude a la característica de Dios, es decir, Él es, Él existe y Él vive, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora, permítame decirle lo siguiente. La palabra YHWH se refiere a algo que se llama el nombre de Dios. Algunas personas suelen decir que el nombre de Dios podría pronunciarse de la siguiente manera: Yua, Yua, Huej, Yua, Huej. Ese habría sido más o menos la pronunciación del nombre de Dios. Y si lo traducimos al castellano, si le ponemos vocales, sería básicamente Yahweh, Yahweh, o Yahvé, dirían algunos. Pero realmente no sabemos la pronunciación exacta. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabemos? Bueno, porque en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, los judíos, y más que todo los sacerdotes, no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Ellos tenían temor de que alguien, si supiera cómo se pronunciaba el nombre de Dios, blasfemara del nombre de Dios. Así que por eso no sabemos cómo se pronuncia YHWH o VH. Y quiero decirte esto también como dato curioso acerca del nombre de Dios. En la Edad Media, los hebraístas y estudiosos de la Biblia que estudiaban el idioma hebreo antiguo comenzaron a poner vocales entre las consonantes del tetragrama YHWH. Recuerda esto, tetragrama es la palabra que se usa para referirse a una palabra que tiene 4 letras. Sí, así que el nombre de Dios se le llama un tetragrama. Bueno, ahí te dejo esa pista. Y aquí viene lo interesante. Los judíos masoretas de origen dieron al nombre y al origen el nombre que hoy conocemos como Jehová. Sí, antiguamente no era que Jehová, no, era YHWH. Estos judíos masoretas eran judíos que trabajaban en el siglo VII al siglo X de nuestra era. Estaban trabajando desde las ciudades de Tiberias y Jerusalén. Pero ¿cuál era el trabajo de ellos? Bueno, Masoret significa tradición. Estos judíos seguían la tradición de los escribas. Ellos lo que hacían era traspasar la Biblia de un idioma a otro o mantener como tal la continuidad de la Biblia. Era escribirla paso a paso desde el Génesis hasta lo que tiene que ver con el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. De ahí, de Génesis a Malaquías, la transcribían. Así que ellos dijeron, bueno, sería bueno colocarle como tal vocales al nombre de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron estos judíos? Lo que hicieron fue coger el primer nombre de Dios, Elohim, que es el primer nombre, y no se te olvide esto, es el primer nombre, Elohim, es el primer nombre que aparece en el Génesis. Lo que hicieron fue coger el nombre de Elohim, que significa uno plural, y luego cogieron también otro nombre, Edonai, que significa Señor. Y obteniendo las siguientes palabras, obtuvieron Ye-O-Win o Ye-O-Wa, que dio origen al vocablo Jehová, nombre que en varias Biblias, como algunas Biblias que tú tienes en casa, aparece allí como Jehová. No quiere decir que esa definitivamente era la pronunciación, no, la pronunciación más fidedigna es Yahvé, pero gracias a los judíos de Masoret, o lo que llamamos como judíos masoretas, se dio el nombre de Jehová. Eso es como dato curioso, para aquellas personas que no supieran, bueno, pero ¿de dónde viene el nombre Jehová? Fue por los judíos masoretas. ¿Esto tiene alguna connotación? Sí, porque el nombre realmente representa lo que eres y lo que tienes. Eso es el nombre. Nada más date cuenta el nombre de Jacob. Jacob significa suplantador. Y la Biblia dice que él buscó a Dios fuertemente cuando su hermano Esaú venía contra él. Ya habían pasado muchos años. Y la Biblia dice que él buscó a Dios y Dios se le manifestó, se le apareció y le cambió el nombre y le puso Israel. Dios le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque eso quiso decir que cambió lo que era como persona. Los judíos
se identificaban por lo que era a través de su nombre. Y quiero volverlo una vez más a repetir para ti. En la cultura judía el nombre representa a la persona, lo que era y lo que tenía. Ahora, permítame decirle lo siguiente, mi querido hermano y hermana. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Porque ahora ya entendimos cuál es el nombre como tal del Antiguo Testamento que Dios le dio a conocer al hombre. Yo soy el que soy. ¿Pero qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús viene de la palabra hebrea Yeshua, que significa salvación. Óyeme bien, el nombre de Jesús viene de la palabra Yeshua, que significa salvación. La palabra salvación en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega soteria. Y esto es algo interesante. Soteria significa salvación, sanidad, liberación, protección, prosperidad, fortaleza y seguridad. Sí, eso es lo que tienes en Jesucristo. Así que la necesidad más importante del creyente es saber lo que tiene en Cristo, saber quién eres en Cristo. No lo que tienes físicamente, no lo que tienes a través de tu BIOS o lo que heredaste a través de tus antepasados. Tal vez algunas personas hayan heredado una buena vida, tal vez otras no. Eso no importa realmente. Lo que importa es lo que tienes en Cristo, lo que tienes en Jesucristo. La palabra salvación viene de la palabra griega soteria, que significa salvación, sanidad, liberación, protección, prosperidad, fortaleza y seguridad. En otras palabras, Dios vive en un eterno presente. Como su nombre lo dice, yo soy el que soy. Por eso cuando usamos el nombre de Jesús, estamos diciendo, Dios salva, seguirá salvando y salvará. Dios sana, seguirá sanando y sanará. Dios libera, protege, prospera y fortalece. Si eso es lo que viene tras el nombre de Jesús. Y bueno, cuando estuve estudiando acerca de los nombres de Dios, dije, wow, me encantaría saber qué significa mi nombre. Bueno, sería bueno también que usted buscara qué significa su nombre. Mi nombre, Javier, significa casa nueva. Dije, bueno, al menos una casa nueva. Gracias a Dios, mi cuerpo es una casa nueva. Con razón, día a día me siento como una casa nueva. Bueno, pero también busqué el significado de mi segundo nombre. Gracias a Dios, mi nombre es Javier Orlando. Así que busqué Orlando. Orlando proviene del nombre latino Rodolandus, que proviene a su vez del nombre germánico Orland, que significa famoso por sus batallas, el que representa la espada del país o el que da gloria al país. Y me gustó eso. Bueno, gloria a Dios, yo doy gloria al país. Pero quiero decirle también esto, tal vez su nombre no significa algo muy chévere. Pero no se preocupe, si usted está en Cristo Jesús, usted va a recibir un nuevo nombre en Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 dice esto. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el maná que ha sido escondido en el cielo, y le dará a cada uno una piedra blanca. Óyeme bien, Dios te va a dar una piedrecita que blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Amén. Así que al estar en Cristo Jesús, cuando usted vaya al cielo, Dios te dice que si sales vencedor, porque eres un vencedor por la fe en Cristo Jesús, entonces Dios va a cambiar tu nombre. Sí, así que descuida si no te gusta mucho tu nombre. Dios lo va a cambiar por ti. Y Él te va a dar un nombre que va a representar lo que eres en Cristo Jesús. Así que lo importante es quién eres en Cristo Jesús. Lo importante es quién eres en Cristo Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, trajo consigo la reconciliación de Dios Padre con toda la humanidad. Y esta es lo que se llevó a cabo en la cruz. Ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios por la obra que Jesús hizo en la cruz. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Así que mi querido hermano y hermana, no se sienta más inferior, porque en el reino de los cielos no vale si tienes o no tienes, si haces o no haces aquí en la tierra. Tal vez no tengas un lugar de privilegio aquí en la tierra, o tal vez tengas un lugar de privilegio. No te creas tan sobrado si tienes un lugar de privilegio, porque no vale nada en el reino de Dios. Lo que vale es lo que eres en Cristo Jesús. No más sentido de inferioridad como creyente en Cristo Jesús.
Un gran número de personas cristianas viven bajo condenación y un sentido de debilidad e inferioridad. ¿Por qué? Porque no se han apropiado de lo que son en Jesucristo. Tú en Cristo Jesús eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No tienes que culparte más de tu pasado, de lo que has hecho o lo que no has hecho, de lo que tienes o no tienes. ¡No! Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo debe aprenderse a moverse con la autoridad bíblica, pero jamás podrá hacerlo si prevalece un sentimiento de inferioridad o de culpa. Óyeme bien, tú tienes autoridad sobre los demonios, tú tienes autoridad sobre el pecado, tú tienes autoridad y potestad dada por el Hijo de Dios. Pero si tú no te apropias de lo que eres en Jesucristo, estás perdiendo tu tiempo aquí en la tierra. Permítame decirte lo siguiente, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Y lo leo para ti, la Nueva Traducción Viviente. Romanos 1, 16 al 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Y esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Eres justo ante los ojos de Dios, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo vivirá, o que el justo tiene vida. El Evangelio del Señor Jesucristo es una revelación de cómo Dios ha tomado al hombre pecador y lo ha hecho una nueva criatura y le ha impartido una justicia perfecta. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. La mayoría de personas cristianas creen que solamente han sido perdonados de sus pecados, y eso es todo lo que sucede en la salvación. Cuando yo le pregunto a algunas personas ¿has sido perdonado? Las personas dicen sí, yo sé que Jesús murió por mí, para mi perdón de pecados, pero eso no es todo lo que pasó en la salvación. No, Dios ha hecho mucho más que perdonar sus pecados. Él nos ha impartido su propia naturaleza. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú eres uno con Dios. Tienes la habilidad de Dios en ti, tienes la naturaleza de Dios en ti. No solo tus pecados han sido perdonados, has sido declarado justo delante de Dios. Y es que una persona justa es una persona que es inocente delante del trono de Dios. No te sientas más inferior, no te sientas con más sentido de culpabilidad. Eres una persona justa ante los ojos de Dios. Ya no importa lo que hiciste en tu pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las personas en este mundo nos valoran por lo que tenemos o por lo que hacemos, pero nunca eres valorado por Dios de esa manera. Óyeme bien, no eres valorado por Dios de esa manera. Eres importante en el reino de Dios por lo que eres en Cristo Jesús. Así que no importa tu procedencia, no importa de dónde hayas nacido, no importa si no naciste en una familia rica o no naciste en el palacio de Buckingham, no importa eso, lo importante es lo que eres en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3 versículo 21 al 22 nos dice lo siguiente: pero ahora, tal y como se prometió a tiempos atrás en los escritos de Moisés y en los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esa verdad para todo el que cree, sea el quien fuere, es una verdad de Dios bíblica. Por eso puedo decirte que el reino de los cielos no hay favoritos. No, Dios no tiene favoritos. Dios no dice, bueno, ¿cuánto tienes? Eso vales. Dios no dice, bueno, ¿qué es lo que haces? Eso vales. No, en el reino de los cielos no hay favoritos. No importa de dónde procedas. Es más, no interesa ni siquiera tu procedencia. O si eres rico o pobre, o si vienes de una familia adinerada o no lo eres, o el color de tu piel. No importa ni siquiera tu estatura. Lo que importa es lo que eres en Cristo Jesús. Lo que importa es una nueva vida en Cristo Jesús. La necesidad más grande, mis queridos hermanos y hermanas, de una nueva criatura, de una persona que ha nacido de nuevo, es entender lo que es en Cristo Jesús. Quiero que entienda esto,
Quiero que entienda que cuando una persona es consciente de su vieja naturaleza y no es consciente de su nueva naturaleza, en justicia en Dios, no puede entonces acercarse a Dios confiadamente. Y permítame decirle lo siguiente. Permítame darle el siguiente ejemplo. ¿Usted ha visto orar a alguien que todavía no es consciente de su nueva naturaleza, que todavía no es consciente de lo que es en Cristo Jesús? La oración sería algo así. Ejemplo de una persona que ora. Oh Dios, sabes cuán débil, gusano de la tierra soy. Señor, sabes que soy débil, indigno. Sabes, Señor, que soy un fracaso. Soy un perdedor con un corazón tan negro. Oh, Señor, soy tan débil e indigno. Ayúdame, Señor. Ayúdame. ¿Y cómo puedes usar a un pecador como yo? Una persona que no ha renovado su mente en Cristo Jesús, que no se ha apropiado de lo que es en Jesucristo, siempre va a orar de esta manera, con el sentido de culpa, con el sentido de pésame. Es más, una persona que obra de esa manera, si yo le llegase a decir lo siguiente, bueno, mira, tengo este esferito, es un buen esfero, y quiero obsequiártelo a ti, toma. Esa persona que tiene sentido de culpa dirá, no, yo no me merezco nada. No, yo no me merezco nada. Yo ni siquiera me merezco ser salvo. No, yo no sé por qué soy salvo. No, pero toma. No, yo no lo acepto. Yo no me merezco esto. Bueno, eso es una persona que anda con sentido de culpabilidad, que anda pensando siempre en lo que es, que anda pensando en lo que es sin Cristo. Recuerda esto, tú eres alguien en Cristo, pero sin Cristo definitivamente la culpa, la indignación, la insatisfacción, la zozobra te pueden gobernar, pero en Cristo eres diferente. En Cristo eres aceptado delante de Dios. Y lo he visto varias veces. Muchas veces Dios le dice a la gente, bueno, mira, tengo esto para ti. Quiero bendecirte, quiero que prosperes, quiero que fortalecerte, quiero que avances. Porque la fe avanza, la fe no se queda estancada, la fe es progresiva. La fe siempre va de adelante, aumento en aumento, de gloria en gloria, decía el apóstol Pablo. Pero hay personas con este tipo de mentalidad porque no han transformado su manera de pensar, que piensan que no se merecen nada en esta vida. Y quiero decirte lo siguiente. Cuando usted nació de nuevo, Dios no le dio al instante una mente renovada. No, usted necesita renovar su mente. Romanos capítulo 12, versículo 3. Voy a leerlo en este momento para ti. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, el que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El concepto debe ser conforme a la medida de fe. El concepto debe ser conforme a Cristo. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, ¿cuál es la buena voluntad para ti de Dios? Es agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para la persona creyente en Jesucristo. No, la voluntad de Dios no es que te quedes indignado, no es que te quejes por tu miseria, no es que te quejes por tu pasado. La voluntad de Dios es que avances. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti. Pero la Biblia dice que tú puedes disfrutar de la voluntad de Dios si transformas tu manera de pensar. Ah, sí, mis queridos hermanos y hermanas, porque nosotros somos lo que pensamos. Hay mucha gente que nunca ve el plan de Dios en su vida porque su mente no ha sido renovada. Así que ¿quién eres? Sí importa. Sí importa lo que eres, pero lo que eres en quién? En Cristo Jesús. Porque a través de Jesucristo tú tienes salvación, tú tienes protección, tú tienes prosperidad, tú tienes fortaleza, tú tienes salud, tú tienes sanidad en Cristo. Hay muchas personas que por muchos años son muy negativas. Siempre esperan que algo malo les ocurra. No esperan que nada bueno les pase. Y si les pasa algo bueno, realmente si les pasa algo bueno, tienen temor a ser decepcionados. Dicen, no, si esto me pasó a mí es porque algo malo me va a pasar. Yo he oído a algunas personas decir, no, mejor no me río tanto porque eso quiere decir que, luego se me va a quitarle el gozo. No, mejor no me río tanto, mejor no disfruto de este momento porque eso quiere decir que luego lo voy a perder. No, esa mentalidad no es de Dios. Dios quiere, y vuelvo a leerla para ti, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. Así que desecha este tipo de temor, desecha estos pensamientos negativos.
No sé si a alguien le ha pasado que se levanta en la mañana y lo primero que hace es, pensar negativamente. No me siento bien, ay, no. Y entonces tu mente le dice a tu cuerpo, no te sientes bien. Y tú, ay, sí, no me siento bien, me siento cansado. Ay, no quiero hacer nada en este día. Ay, no. Bueno, desecha eso, porque tú puedes escoger lo que vas a pensar. Recuerda esto, hay dos fuentes, o bueno, hay tres. Es tu mente, que es tu carne. Y la Biblia dice que anteriormente tú pensabas conforme a la corriente de este mundo. Sí, la Biblia lo dice de la siguiente manera y el apóstol Pablo lo escribió, Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3. Ustedes vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Anteriormente tú pensabas de una forma negativa, de una forma malévola, de una forma pesimista, de una forma demoníaca, de una forma diabólica. Pensabas cosas malas, nada bueno me va a venir a mí. ¿Por qué? Porque te basabas en tu experiencia. Sí, hay gente que no ha tenido la mejor experiencia en su vida. Pero déjame decirte lo siguiente. En Cristo Jesús las cosas son nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que tú puedes tener el día de hoy elección para pensar bien. Elección y escoger tus buenos pensamientos. Tú puedes escoger lo que piensas. Si a la mañana te viene un pensamiento negativo, tú puedes cambiarlo por un pensamiento positivo. Un pensamiento que viene de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos y hermanas, que comprendas el mensaje del evangelio. Pero no que lo comprendas como un asentamiento mental. No que lo tengas acá como asentamiento mental. No, sino que lo comprendas en el corazón. Como un verdadero hijo e hija de Dios que eres en Cristo Jesús. Muchos cristianos podrían estar viviendo vidas victoriosas, vidas poderosas, vidas útiles, pero en lugar de eso viven vidas débiles, derrotadas, temerosas, viviendo bajo condenación. Eso es porque sus mentes nunca han sido renovados o renovadas por la palabra de Dios. Eso es lo que pasa con algunos creyentes. No han renovado su mente por la palabra de Dios. Y quiero darte el siguiente ejemplo. Supongamos que en la mañana el diablo viene. Oh, sí, porque él siempre va a venir a molestar. Él no... La Biblia nunca nos dice, el diablo va a venir en la mañana, en la tarde o en la noche. No, él puede venir en la mañana, la tentación puede venir en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Qué haría usted? Romanos, capítulo 8, versículo 1. Si el diablo te susurra, vas a morir de enfermedad. Vas a morir de enfermedad. Entonces usted podría pronunciar Romanos, capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No me voy a morir y no me siento condenado por este pensamiento. En el nombre de Jesús echo fuera, te mando fuera, Satanás. Si tienes una mente renovada en Cristo Jesús, tú inmediatamente vas a responder conforme a la palabra de Dios. Bien podrías pronunciar Salmo capítulo 118, versículo 17. No moriré, sino viviré para contar las obras de Jehová. Le pronuncias, le dices, no, diablo, fuera. No moriré, sino viviré para contar las obras de Jehová. O si el diablo te dice, oh, no, sigues enfermo, vas a morir. Entonces tú puedes decirle lo siguiente, no, diablo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste sanados, le dice el diablo, fuera. Yo he sido sanado por las llagas de Jesucristo. Y recuerda esto. La sanidad no es una promesa. Dios no te promete sanarte. No, este versículo no te habla de una promesa. Algunas personas dicen, Dios me prometió sanarme. No, Dios declaró lo que ya hizo en la cruz. Esto es una declaración de algo que fue hecho en la cruz. Por sus llagas tú y yo fuimos sanados. Puedes responderle eso al diablo. O si el diablo te dice, no, tus finanzas nunca van a subir. Respóndele con lo siguiente, cambia tu manera de pensar y respóndele. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a las riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Tú tienes esto resuelto. Tú tienes resuelto tus finanzas. Si estás en Cristo, puedes apropiarte de la palabra de Dios. O si alguien en este momento se siente condenado por lo que hizo en un pasado reciente, tal vez ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tal vez ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero te sientes condenado por algo que hiciste recientemente. No sé lo malo que haya podido hacer, pero déjame decirte lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 17 dice así. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
Si Dios no envió a su Hijo para condenarte, si eres hijo de Dios, no estás condenado, estás salvado. Si eres hija de Dios por la fe en Cristo Jesús, estás salvado, estás salvada. Así que no te condenes más con estos pensamientos de negatividad, no te condenes más con estos pensamientos de autohumillación. Algunas personas piensan que creerse indignos, eso le agrada a Dios. ¡No! A Dios le agrada cuando tú piensas como Él piensa, cuando tú actúas como Él actuaría aquí en la tierra. Eres quien eres. Y lo que eres por lo que hay en tu manera de pensar. Así que es necesario cambiar tu manera de pensar en este día. Y quiero terminar con esta bellísima historia. Esta historia se remonta al año 1880 hasta el año 1957. Es la historia de Ben Hopper. Ben Hopper. Este joven nació en las colinas del este de Tennessee. Mencionaré esta historia. Hace muchos años en las colinas del este de Tennessee nació Ben Hopper. Allí los niños y las niñas como Ben, que eran hijos de madres solteras, eran marginados, maltratados y tratados de una manera indignante. Óyeme bien, esto ya fue en el año de 1880. Este pequeño Ben Hopper nació sin un padre. Nadie sabía quién era un padre. Claro, su progenitor tenía un padre, pero no sabía nadie quién era este padre. Era un niño marginado. En ese momento eran marginados porque no tenían un padre. Cuando tenía 13 años, los demás niños rara vez jugaban con él. Los padres iban haciendo comentarios como este. Cosas tan absurdas decían los padres como este comentario. ¿Qué hace este niño jugando con mi hijo o con mi hija? Como si el niño fuera culpable de su propio nacimiento. El sábado era el peor día para el pequeño Ben. La mamá de Ben lo llevaba consigo a la compra de abastecimiento de alimento en la pequeña tienda del pueblo para proveerse de todo lo necesario para la semana. Pero frecuentemente los demás padres que estaban en la tienda hacían comentarios punzantes, comentarios feroces, comentarios indignantes, lo suficientemente altos como para que lo oyeran tanto la madre como el pequeño Ben. Comentarios como este. ¿Tienes idea de quién puede ser el padre de este niño? ¡Qué infancia tan difícil!, decían ellos. En ese entonces, mis queridos hermanos y hermanas, no existían jardines de infancia como lo existen hoy en día. De modo que a los 6 años, el pequeño Ben entró en el primer grado. Le asignaron un pupitre como todos los demás compañeritos, como todos los demás niños. Durante el descanso, él se quedaba estudiando en el pupitre. ¿Por qué? Porque ningún niño quería jugar con un niño que no se supiera quién era su padre. ¿No le parece a usted esto indignante? El pequeño Ben a los 6 años le tocaba estar solo en su pupitre. No jugaba con los demás niños. No compartía con nadie porque se sentía marginado. Porque no sabía quién era su padre. En ese momento la gente estigmatizaba a otras personas por quién es tu padre y quién no lo era. Así que siempre se veía al mediodía al pequeño Ben almorzando solo. En las colinas del este tinense sucedió algo que cambió y que cambiaría dramáticamente la vida del pequeño Ben. Ben ya tenía 12 años y un nuevo predicador se hizo a cargo de la pequeña iglesia del pueblo donde estaba viviendo Ben. Casi enseguida el pequeño Ben empezó a oír cosas emocionantes sobre este nuevo predicador, sobre lo encantador que era y lo poco amigo de juzgar a alguien, que aceptaba a la gente tal y como era y que cuando estaba con alguien le hacía sentirse la persona más importante de este mundo. Se decía que era un predicador carismático, que estuviera donde estuviera, este hombre hacía sacar lo mejor de sí de las personas, hacía reír a las personas a carcajadas. Así que el pequeño Ben sintió curiosidad de ir allí. Un domingo, a pesar de que nunca en su vida había ido a la iglesia, decidió ir para escuchar a este predicador. El pequeño Ben llegó tarde al servicio dominical y salía muy temprano, pero lo que escuchó ese día le gustó. Por primera vez en su vida, el jovencito captó una brisa de esperanza. Ben volvió a la iglesia el domingo siguiente y al otro domingo y así sucesivamente. Pero siempre hacía lo mismo. Llegaba tarde y salía muy temprano para no llamar la atención de nadie. Hacia el 7º domingo el mensaje fue tan emotivo, tan apasionante, que el pequeño Ben se quedó absolutamente cautivado por él. Era casi como si
alrededor de la cabeza del pequeño Ben viniera el título: Pequeño Ben, o Ben, hay esperanza para ti, hijo de padre desconocido. El sermón fue tan tremendo que el pequeño Ben se quedó estupefacto. Se quedó mirando al predicador, mirando el mensaje, entendiendo que había esperanza para él, a pesar de que no tuviera un padre, a pesar de que no fuera un padre reconocido, que fuera un hijo de un padre que no era reconocido. El servicio dominical se había terminado. Ben se levantó muy deprisa para marcharse, como había hecho todos los domingos anteriores. Pero los pasillos estaban bloqueados por la gente y no pudo salir corriendo de allí el pequeño Ben. Cuando estaba tratando de abrirse camino entre la muchedumbre, sintió una mano en su hombro. Se volvió, miró hacia arriba, directamente a los ojos, y era el joven predicador, quien le hizo la pregunta que había estado rondando en la mente del mundo entero y en la mente del pequeño Ben. ¿De quién eres hijo?, le preguntó este hombre. El pequeño Ben sintió como si su corazón se destrozara una vez más por dentro. En aquel mismo instante se hizo en la iglesia un silencio profundo. Poco a poco empezó a formarse en el rostro del joven predicador una ligera sonrisa que se fue haciendo más amplia y abierta mientras exclamaba: ¡Ah, ya sé de quién eres hijo! El parecido familiar es inconfundible. Miró al pequeño Ben y le dijo: ¡Eres hijo de Dios! Y diciendo esto, el joven predicador le dio una palmadita amistosa y añadió: es una buena herencia la tuya. Ahora trata de vivir de acuerdo con ella. Pero muchos años más tarde, Ben Hopper dijo lo siguiente: ese día fue el día en que fue elegido y más tarde reelegido gobernador del estado de Tennessee. Había cambiado mi imagen, y al cambiar mi imagen había cambiado mi vida. Ya dejé de pasar de ser un padre desconocido, había pasado a ser un hijo del más grande de todos los reyes, un hijo de Dios. Esta historia de Ben Hopper nos ilustra muy bien lo que somos en Cristo Jesús. Yo no sé si tienes un padre que te reconoce o no, pero lo importante es quién eres en Cristo. Eres hijo e hija de Dios. Y quiero terminar una vez más con esto. Ben Hopper había cambiado su imagen, y al cambiar esta, todo cambió en la vida del pequeño Ben. De ser hijo de padre desconocido, había pasado a ser hijo del más grande de todos, el rey del universo, el rey del cielo. Pasó a ser un hijo de Dios. Quiero orar en esta hora. Por favor, cierra tus ojos. Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios, por mis queridos hermanos y hermanas que han escuchado este mensaje. Yo te pido que seas revelándote a ellos y a ellas, que ellos entiendan quiénes son en ti, Señor, y lo que tienen en ti, Señor Jesucristo. Sí, que no son más indignos, que no son ningún tipo de gusanos, sino que son valiosos por lo que tú hiciste en la cruz por ellos, Señor Jesucristo. Te pido que hoy seas fortaleciendo su ser interior por el poder de tu Santo Espíritu, tanto a ellos como a ellas, Señor y Dios, y que ellos comprendan que lo más importante en el reino de los cielos no es lo que tenemos o lo que hemos hecho aquí en la vida, sino lo más importante es lo que somos en ti, Señor Jesucristo, lo que tenemos en ti, que somos personas justas ante tus ojos, que somos personas santificadas ante tus ojos, que tenemos tu misma naturaleza, porque somos uno contigo, porque tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia, porque tú has venido para darnos el Zoe tuyo, Señor Jesús. Fortalece hoy a mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Dios. Amén y amén. Mi querido hermano y hermana, recuerda esto: Dios te ama, Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros te amamos también porque somos hijos de Dios. Y Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones.